Decía que muchas gracias a todos, a todas. Especialmente quería agradecer a Antía Pérez, que lleva un par de años persiguiéndome positivamente. Sí, nos seguimos mutuamente en nuestras investigaciones y por fin ha llegado el momento de presentarles esta visión que va a ser la jurídica de la sesión, lo siento, intentaré aburrirles lo justo y necesario, para de modo bastante crítico presentarles lo que ha avanzado el marco jurídico en la protección de un colectivo concreto como el de las trabajadoras domésticas. Tenéis que avanzar mucho, pero bueno, tenemos que dar conclusiones. Es que quiero empezar por algunas de las razones que están detrás de la actualidad del tema. Parece que el legislador de repente tiene un especial interés en dotar de un marco jurídico más protector y más asimilado al resto de personas trabajadoras por cuenta ajena o asalariadas a este colectivo de trabajadoras, básicamente mujeres y principalmente extranjeras en nuestro país. Y hay que empezar por mostrarles cómo los datos reflejan que hay un incremento considerable del trabajo en ese sector, si bien reflejan también, según la evidencia, que es un trabajo principalmente informal. Los datos de trabajo formal son muy inferiores a los que se intuye, se sospecha que hay detrás de la rutina de la economía informal. Esto es una perspectiva mundial contemplada dentro de un informe de la OIT que se llama La Vía hacia el Trabajo Decente para las personas y los trabajadores domésticos. Lo de decente es una traducción del inglés que también se puede traducir como digno, en la línea de lo que apuntaba Susana en la conferencia inaugural, y vean cómo el porcentaje de trabajadoras y trabajadores domésticos en el empleo, el porcentaje del empleo total es muy considerable. Si buscamos Europa y Asia Central, son los niveles más inferiores, pero fíjense el importantísimo nivel de trabajo doméstico que existe, por ejemplo, en los países árabes, cosa que no deja de sorprender. Bien, en este segundo gráfico tienen la proporción de empleo informal que en este sector se produce en el mundo. Son datos de 2019, aunque este informe es del año 23, y fíjense cómo en Europa y Asia Central nos movemos en niveles de trabajadores domésticos informales de en torno al 65%, entre el 65 y el 70%. Respecto del total de trabajadores dentro de la economía informal supone un 23,5%, y respecto de todo tipo de personas trabajadoras, no solo domésticas en economía informal, un 14,2%. Estamos hablando de altísimo trabajo que se desarrolla tras las cortinas de la economía informal. De todos estos datos mundiales no hay ninguna duda de que el trabajo doméstico es coto particular de las mujeres. Prefiero utilizar la palabra coto que de nicho, que huele como muerte, ¿no? Pero estamos hablando de la perpetuación de los roles de la sociedad patriarcal. La mujer se dedica a lo doméstico en la esfera privada y en la esfera pública cuando decide prestar a otras los servicios que encuadramos dentro del trabajo doméstico y que tienen que ver no solo con el trabajo doméstico stricto sensu, sino también con los cuidados. Las trabajadoras del sector del familiar o del empleo doméstico no solamente limpian, sino que abarcan un amplísimo espectro de tareas, que es lo que Antía Domínguez ponía de manifiesto en el estudio de salud laboral. Hay una tendencia a una multitarea, porque dentro de lo doméstico no hablamos solo de una tarea, hablamos de una amplísima diversificación de tareas. La presencia masculina en este sector responde a trabajos principalmente de cocina, jardinería y servicio de chofer, de conductor. Todo lo demás es patrimonio inclusivo de las trabajadoras domésticas. ¿Este escenario cambia en el mercado de trabajo español? No. En el mercado de trabajo español visibilizamos prácticamente lo mismo.
según los datos que disponemos de economía formal, solo de economía formal, hay más mujeres asalariadas que autónomas, hay más mujeres en las administraciones públicas que en la empresa privada, y el servicio doméstico que se encuentra dentro del apartado 9 en empleo por ocupaciones, lo que se llaman ocupaciones elementales. Dentro de las ocupaciones elementales las mujeres son más del 50%, que es un 60%, y concretamente en el servicio doméstico la mayoría. Economía informal, pues fíjense, estos son los datos de afiliación al Sistema Especial de Empleados del Hogar, que es un sistema especial dentro del régimen general al que cotizan todos los trabajadores asalariados, todas las personas trabajadoras por cuenta ajena. Ellos han ido dando tumbos, primero estuvieron en un régimen especial, luego en un sistema especial dentro del régimen especial de trabajadores autónomos y al final están dentro del régimen general, aunque su protección, su marco protector no se ha asimilado hasta fecha muy reciente, porque estaban incluidas, entre otras cosas, no solo de la protección frente a los riesgos, sino la protección, riesgos laborales, perdón, sino la protección por desempleo. Era uno de los escasos colectivos de personas trabajadoras excluidas. Fíjense, en este cuadro de la seguridad, datos oficiales de la Seguridad Social, a diciembre del 23 no llegaban a 400.000 trabajadoras domésticas afiliadas a la Seguridad Social. Presumimos que hay casi el doble, que hay en torno a unas 800.000, con lo cual el porcentaje de informalidad en nuestro país equivale a un 50%. Hemos estado mejor. En el año, fíjense cómo en la década del 2010 llegamos a superar las 400.000 mujeres afiliadas, pero en la década de los 20 y coincidiendo con el COVID, en lugar de incrementarse el número de trabajadoras dadas de alta, ha descendido. Presumimos que las reformas legales, en lugar de servir para blanquear, están sirviendo para oscurecer más todavía por el miedo que genera en la persona empleadora, que no deja de ser la persona que gestiona el hogar familiar. Pero son todos que funcionan porque ya saben ustedes que la economía informal sumergida, todo esto son mismos. Bien, hasta aquí la presentación de datos. ¿Por qué decimos que la regulación del empleo doméstico ha cambiado mucho en las últimas dos décadas y especialmente en la última? Y he añadido la coletilla de la trascendencia de las presiones exógenas. Volviendo al informe de la OIT, sorprende ver cómo, siendo Europa y Asia de los países que aparecían al final, como en el gráfico que les presenté al principio, como consumidores de trabajo doméstico, sin embargo, Europa, por razones, y Asia Central, por razones obvias en las que no voy a insistir, es el escenario mundial donde más preocupados se está por la cobertura legal. Y es en este territorio, en Europa y Asia Central, donde los trabajadores y trabajadoras domésticas están cubiertas en mayor grado por leyes laborales generales, reglamentos subordinados de leyes específicas o otro tipo de normas que sin considerarlos iguales o sin considerarlas iguales sí que las protegen con un cierto marco intuitivo protector frente a lo que ocurre en el resto del mundo. Bien, la OIT utiliza este círculo que a mí me encanta y que quería presentárselo, que pone de manifiesto lo que se denomina el círculo de la vulnerabilidad y que intenta conjugar todos los elementos que sitúan a este colectivo en serio riesgo, ya no de precariedad, sino de vulnerabilidad social. Fíjense cómo se hace referencia a salario, jornadas de trabajo, por muchas o por pocas, porque eso condiciona el salario, la distinta protección social que perciben, la seguridad y salud en el trabajo, cómo les ha afectado la pandemia del COVID-19 y otro tipo de situaciones como las de violencia y acoso. Frente a todo esto, el legislador nacional ha intentado desde principios de este siglo, pero sobre todo en la década en la que estamos inmersas,
ir dando avances en el marco protector, en el marco regulador concebido como marco protector, para llevarlas, aproximarlas a las condiciones de trabajo y de protección social que disfrutan el resto de personas asalariadas. No ha sido fácil, ha sido a trompicones y no siempre con éxito, porque el legislador español suele pecar en exceso, a mi juicio, y es una opinión personal, del método de ensayo-error. Entonces yo pongo en marcha una medida que no estoy seguro si va a ser exitosa o no, luego la evalúo, si no es exitosa la corrijo y si es exitosa o la perpetúo o la actualizo o la mejoro. Esto hace que no siempre se avance hacia adelante, sino que haya un cierto avance, retroceso, que cuesta muchísimo luego corregir. Pero en cualquier caso, en el año 2011, el legislador español aprobó una norma que modificaba la norma preexistente que era de los años 80 y corregía deudas históricas relacionadas básicamente con las jornadas de trabajo, los salarios, las vacaciones de este colectivo de personas trabajadoras y que lo diferenciaban del resto de trabajadores asalariados, de personas trabajadoras asalariadas. Quedaban flecos por corregir, entre ellos el de las internas, que es una asignatura pendiente que el legislador sigue sin abordar. En aquel momento se fue muy optimista, porque dio la sensación de que se avanzaba mucho. Sin embargo, coincidió en el tiempo con la aprobación del convenio 189 de la OIT y sorprendió que España no fuese uno de los primeros países en ratificar ese convenio internacional, cuando yo tenía su marco jurídico adaptado a falta de protección por desempleo y prevención de riesgos laborales. Nada obliga a los estados que ratifican los convenios internacionales a cumplir, a tener todos los deberes hechos. Es una señal de interés, de preocupación, de tener interés por ocuparse de los problemas y de querer presumir de ser un país interesado por superar este tipo de dificultades. Este convenio no se ha firmado hasta hace un par de años, 10 años después, 11 o 12 años después de aprobarse el convenio 189, cuando España tenía muy avanzados los deberes. El tiempo ha confirmado que no había ninguna intención política por superar las dificultades que en prevención de riesgos laborales y en desempleo tenía este colectivo. En materia de seguridad social, se ha avanzado un poco más rápido, pero de forma menos exitosa que en el ámbito de condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque aunque se les incluyó en el régimen general de seguridad social, ha sido de forma paulatina, con muchas transitorias, ha costado mucho convencer a las familias como empleadoras de la necesidad de dignificar este trabajo, haciéndolo visible y valorizándolo en términos de cotizaciones, y sigue costando mucho porque se hace pesar sobre las personas empleadoras que no son empleadoras profesionales una serie de trámites administrativos que normalmente tienen que subcontratar con otros. No, las familias no estamos preparadas para gestionar de forma directa la contratación, las altas, las bajas, las variaciones de datos, las variaciones de salario, y ahora les contaré lo que está pasando, lo que va a pasar con la prevención del riesgo laboral. Por ir avanzando, la modificación que en el año 22 se hizo de la norma del año 11 no fue voluntaria. Fue obligada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España por discriminar a este colectivo. Dio la casualidad que tenemos la ministra que tenemos. Es todo un cúmulo de casualidades. Europa nos condena, nos señala con el dedo como Estado discriminador, y tenemos una ministra de orígenes políticos comunistas muy comprometida con este y con otro colectivo de mujeres, que se planteó entre sus objetivos que la protección por desempleo fuese un derecho garantizado a este colectivo. Pero no hay nada de voluntario en que España haya incluido a este colectivo. El único de las personas trabajadoras por cuenta ajena que no tenía protección por desempleo. El único. Bueno, había otro,
alta dirección, en las antípodas. En las antípodas. Bien, esta es la norma del 22, que incluye la protección por desempleo y que corrige, hace una purga de algunas cosas que quedaban en la norma del 11 que eran un poco extrañas. Entre ellas, y solo puedo referirme a algunas de ellas, el desistimiento libre. El desistimiento libre que suponía que la persona empleadora le decía a la trabajadora, a su trabajadora, mañana no vengas, sin causa, sin indemnización y sin más explicaciones, es un elemento inhibidor de la lucha por los derechos sociales del colectivo. Porque mañana me pueden echar. Era un elemento no solo de justicia social y de absoluta vulnerabilidad, sino además desinhibidor de la lucha por la conquista de sus derechos. Bien, ¿qué ha ocurrido antes de ayer, el 10 de septiembre? Que se aprobó el reglamento que desarrolla el marco de prevención de riesgos laborales de este colectivo en los hogares y que tenía que ser desarrollado en el año 23, un año después de aprobada la norma del 22, y que no se había incumplido flagrantemente. La norma del 22 decía que este colectivo pasaba a estar incluido en la protección por riesgos laborales, pero que sería una norma reglamentaria la que diría cómo, porque en el hogar familiar las características son otras. Esta norma, aprobada antes de ayer, como les digo, saltar todo esto, prevé algunas cosas. Prevé algunas cosas interesantes y de difícil cumplimiento. Prevé las obligaciones preventivas de las personas empleadoras que están obligadas a llevar a cabo una evaluación inicial de riesgo y actualizarla periódicamente. Esto lo pueden hacer por sí mismas, recurriendo a personas de su entorno que tengan la formación o contratándolo con otros. Otro compromiso adicional para las familias. Se garantiza la participación de las trabajadoras en las cuestiones de seguridad, incluyendo su derecho a realizar propuestas. Se garantiza la formación, pero a sabiendas de lo difícil que el empleador en estos casos cumpla con esta obligación, se delega en Fundare, en la fundación pública que existe para los temas relacionados con la formación y el empleo. Y por último, se incorpora el examen médico, el reconocimiento médico como obligación de la persona empleadora, si bien se hace un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que lo incluya dentro de la cartera de servicio. A ver, yo no sé a ustedes qué impresión les da esto, pero estamos hablando de personas, las empleadoras, que pueden ser a su vez empleadoras de otras, pueden ser autónomos o autónomas, pero que partiendo de la base de que sean personas asalariadas, todo esto lo tienen que contratar con otro, como ha ocurrido con la contratación, con la simple contratación, afiliación alta, baja y gestión de incapacidades de las trabajadoras del hogar familiar. El Ministerio ha prometido una herramienta de evaluación de riesgo. Fíjense lo que está pasando con la herramienta de valoración de puestos de trabajo, necesaria para los planes de igualdad. Y no estamos hablando de domicilios particulares. Es decir, hay una serie de compromisos que pesan sobre las familias que están siendo el escollo principal por conseguir que se incrementen las cifras, que se blanquee el trabajo oscuro, oculto, y que las cifras no dejen de bajar, las cifras de afiliadas no dejen de bajar, consiguiendo el efecto contrario. Por eso la pregunta que me hacía, conformidad inconforme. A ver, yo no quiero decir que no estoy conforme con los esfuerzos que está haciendo el legislador, bienvenidos sean, pero no todos están siendo certeros y está faltando un poco de reflexión y de tomar
en cuenta las opiniones tanto de las asociaciones que trabajan con estos colectivos como de las propias familias que no están siendo capaces de organizar una patronal, que eso es otro cantar. En cualquier caso, la desprotección endémica y sistémica de este colectivo sigue siendo una asignatura pendiente, alguien lo ha apuntado, hay serias dificultades para cumplir con el salario mínimo interprofesional en este colectivo, serias dificultades para mejorar los datos de afiliación, todo eso tiene una repercusión directa en la protección social en materia de pensiones, es brutal, son carne de cañón de las no contributivas. No hay trabajadoras domésticas en el nivel contributivo de protección, están todas condenadas a generar pensiones en el nivel no contributivo y ese es otro de los acicates que tiene el que coticen a la seguridad social porque piensan que el esfuerzo contributivo que van a hacer no se va a ver compensado con la protección que van a recibir. En cualquier caso, no voy a entrar en los temas de negociación colectiva porque me apasiona y me pasa, pero sí que quería decirle, añadir un elemento de debate, y es el famoso plan corresponsable que en el año 21 se aprobó a nivel estatal. Quiero que vean la cantidad de dinero que se está traspasando a las comunidades autónomas y que cada año se devuelve al Estado porque las comunidades autónomas no están siendo capaces de destinarlo a lo que tienen que destinar. En el caso de Andalucía, estamos hablando de 31 millones de euros que se destinan a esto. Hay tres ejes. He dejado el tercero, que es sensibilización social. Puesta en marcha de servicios de cuidado profesional para familias con hijas e hijos de 16 hasta 16 años que atiendan en domicilio por horas o en espacios preferentemente públicos convenientemente habilitados. Y creación de empleo de calidad, casi nada. Fomento del empleo en los servicios de cuidado de las personas jóvenes con perfiles profesionales concretos. Establecimiento de convenios con el SEPE o los organismos de empleo de carácter autonómico para fomentar la contratación de servicios de cuidado de personas con experiencia en el sector de cuidados formales o informales, especialmente mujeres mayores de 45 años y desempleados de larga duración. Se están dedicando en Andalucía 31 millones de euros para que la comunidad autónoma ponga en marcha proyectos que, si ustedes consiguen enterarse de algo, yo en Canarias solo me he enterado de que devuelven, en Canarias estamos hablando de, en Canarias estamos hablando de 9 millones de euros. El primer año fue bastante menos y se devolvió íntegramente. La comunidad autónoma, cuando recibió el dinero, faltaban 3 o 4 meses para terminar de ejecutarlo, no fue capaz y lo devolvió, como al que le queman las manos. Pero es que intentamos buscar datos y esto no está transparentado. Estamos hablando de perder una oportunidad increíble, en la línea de lo que pide la OIT, y es que desde que los municipios, en los ayuntamientos establezcan registros de personas dedicadas a este sector, que puedan censarse y puedan organizarse como ofertantes de empleo, hasta actividades de formación específicas. Tenemos formación, módulos de formación profesional que curiosamente se imparten en las zonas más, como lo diría, socialmente marginadas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una formación concreta de servicio doméstico en un polígono, eso que se sigue llamando polígono, y al que van las niñas que no estudian. Pero está muy mal planteada la formación, muy mal planteado el análisis de la cantidad de personas que se están dedicando a prestar este trabajo, estos servicios de manera informal especialmente, y está muy mal planteado la organización pública, la gestión de oportunidades desde lo público cuando recursos económicos hay. Y quería dejar clarito ese mensaje. Habiendo recursos económicos, no estamos siendo capaces de gestionarlo correcta y eficazmente. Y ya con esto termino. Muchas gracias.